disparos que se han oído en los últimos minutos, repetidos tiroteos con grandes columnas de humo alrededor de la embajada. El 17 de diciembre de 1996, Perú se convirtió en el centro de la atención del mundo entero. Vemos columnas de humo tras repetidos disparos. 14 miembros del movimiento Tupac Amaru irrumpieron en una celebración en la residencia oficial del embajador de Japón en Perú, Morishia Aoki. Otra violenta explosión, Patricia, acá. Tomaron como rehenes a cientos de diplomáticos, a centenares de diplomáticos, de funcionarios de gobierno, de militares y de empresarios. Luego, gran parte de los rehenes fueron liberados rápidamente, incluyendo a todas las mujeres que estaban en el evento, y allí estaba la madre del entonces presidente Alberto Fujimori. Pero 72 personas quedaron cautivas. Luego vinieron 127 días de tensión mientras los rehenes seguían bajo custodia del MRTA. La liberación fue a sangre y fuego y se produjo el 22 de abril de 1997 después de un cinematográfico operativo de rescate de las Fuerzas Armadas de Perú. En total murieron 2 rehenes y los 14 miembros del grupo guerrillero. El entonces presidente peruano Alberto Fujimori fue elogiado inicialmente por salvar la vida de casi todos los rehenes, pero luego informes indicaron que algunos de los guerrilleros habían sido ejecutados extrajudicialmente después de haberse rendido. Esto es, ¿qué pasó con lo que pasó? Le doy la bienvenida a Francisco Sagasti, quien fue uno de los rehenes de aquella toma y posteriormente llegó a la presidencia de Perú. Y también está con nosotros David Hidalgo, el autor del libro Sombras de un rescate. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Expresidente Francisco Sagasti, gracias por acompañarnos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Para hablarnos de ese episodio que usted vivió, aunque por un breve tiempo, pero que terminó en un gran drama después de estar celebrando una gran fiesta en la residencia del embajador japonés en Lima. ¿Cómo lo recuerda? Bien, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Patricia, y para estar con ustedes y con todas las personas que ven su programa vía streaming. Lo que sucedió en esa oportunidad fue realmente un shock, fue una sorpresa muy, no diría ni siquiera desagradable, terrible para todos los asistentes, que no esperábamos ya que sucediera algo así. Ya desde el gobierno el presidente había indicado que el terrorismo había sido totalmente derrotado y que no tendríamos incidentes de esta naturaleza. Por lo tanto, la violencia, la forma que se hizo, la imposición, la manera en que entraron armados, amenazando a todos los participantes, los terroristas en esta incursión en la embajada japonesa, fue realmente una sorpresa para todos nosotros y durante las primeras horas no teníamos una idea muy clara de qué es lo que estaba sucediendo. Entre los rehenes, ¿empezaron a hablar de algún plan de escape, de alguna alternativa o todos se mantuvieron en calma? ¿Cómo lo vivieron esos primeros días? Bueno, mire, durante los primeros días realmente no teníamos una idea muy clara de qué es lo que iba a suceder. Aquellos rehenes que sí estuvieron durante los 126 días que duró esta, digamos, ordeal, como dicen en inglés, esta ordalía, para ellos la situación fue sumamente distinta. Pero durante esos primeros días en los cuales había una enorme incertidumbre, la primera tarea era tener una idea un poco más clara de lo que pasara. En primer lugar, una de las cosas que nos dimos cuenta es que los terroristas iban en serio. Esto no era un simulacro, una broma, venían fuertemente armados, había más de una docena de ellos y ciertamente habían estado entrenados y dispuestos casi a cualquier cosa. Por lo tanto, al inicio se trató de obedecer lo que decían
los captores, y luego inmediatamente, casi después de eso, ya que éramos cientos de personas, se dispuso por parte de los terroristas que dejaran salir a las mujeres. Era prácticamente imposible mantener a las mujeres en una situación como la que teníamos. Por lo tanto, salieron todas ellas primero y allí empezó todo el proceso de ver exactamente quién era quién, dónde se ubicaba quién, etcétera. Una nota a pie de página, yo conocía muy bien esa residencia, porque anteriormente había sido la residencia de una familia de un compañero mío de universidad y había estado muchas oportunidades antes de que la comprara la embajada japonesa. O sea que por lo tanto tenía una idea más o menos de cómo estaban ubicados los diferentes salones y una idea muy clara de a dónde nos empezaron a ubicar a los diferentes rehenes, ¿no? Estas fueron las primeras cosas durante las primeras horas. ¿Y cómo fue la vida en esos primeros días? ¿Dónde dormían? ¿Recibían, digamos, materiales de aseo, implementos de aseo? ¿Cómo se distribuían las tareas? ¿Cómo se alimentaban? Bueno, mire, en primer lugar, lo que sucedió al inicio es que los terroristas hicieron un censo de las personas que estábamos como rehenes en la residencia, que éramos más de 300 personas, casi 400 personas en un momento, algo que era prácticamente imposible de mantener. Y a la hora de ir apuntando los nombres y los cargos, algunos de los terroristas conocían a varias personas, ya sea por la prensa o porque habían tenido alguna información sobre ellos. Entonces lo que hicieron fue dividir a los rehenes en varias categorías. Los más importantes, que eran los ministros, los embajadores, los rehenes de organismos internacionales, fueron al segundo piso, y a los menos importantes nos pusieron en el primer piso. Y aún a los menos importantes, entre los menos importantes, nos pusieron en la sala que estaba justo a la entrada a la residencia por la puerta principal. Y los que estuvimos allí nos dimos cuenta, dicho sea de paso, no era una sala muy grande, fuimos 60 personas, allí me eligieron delegado entre ellos para representarlos en las conversaciones con quien manejaba esto, que no era Serpa Cartolini, sino era el terrorista al cual llamaban el árabe, el señor Rojas, y me tocó conversar con él para buscar la manera de organizarnos un poco mejor. Para que tengas una idea, todos estábamos tirados en la alfombra, no había dónde dormir. Pero cuando una persona se daba vuelta para un lado, todos los otros tenían que darse vuelta porque no había espacio. Estábamos todos hacinados literalmente. Y había en el primer piso, para un grupo muy grande, más de 100, 200 rehenes, un solo baño. Ya se imagina usted el problema que esto significó para todos nosotros. Y por último, como estábamos en los 60 rehenes en el primer salón que daba, digamos, a la entrada a la residencia, tomamos conciencia de que si había una incursión armada por parte de las fuerzas del orden por la puerta principal, los primeros en ser, digamos, atacados o seríamos nosotros, ¿no? Entonces recuerdo que un joven dijo, nos han puesto de carne de cañón. Le dije, no es para tanto, hay que calmarse, hay que tener cierta tranquilidad. Y lo que traté de hacer en ese momento desde la posición de delegado es, hasta donde sea posible, mantener la tranquilidad y la ecuanimidad y no caer en el juego de los terroristas. Claro. ¿Y cuáles eran las conversaciones con estos guerrilleros? ¿Cuál era el motivo del diálogo? ¿Era temas cotidianos o cuál era el punto? Mire, yo no lo sé. Le voy a decir, ayer tuve una actitud muy, muy diferente a la de algunos otros rehenes. En primer lugar, una de las cosas que aprendí hace muchísimos tiempos de un querido amigo y mentor mucho mayor que yo, es que cuando uno se encuentra en una confrontación, en una situación de conflicto, sea ya en negociaciones, sea ya como la que tuvimos durante la captura de los rehenes, lo primero que tiene que hacer uno es ganarse el respeto del adversario o del enemigo. Y esto implicaba, en esta situación concreta, mantener una distancia entre ellos,
nunca tratarlos de manera familiar, mantener el usted y solo tener conversaciones sobre temas específicos. Por lo tanto, yo me negué rotundamente a conversar con cualquiera de los terroristas sobre otros temas. Y yo entiendo que había algunos políticos, algunos funcionarios, algunos militares que querían conversar con ellos, discutir de política. Pero recuerdo muy bien que cuando en un momento el terrorista Rojas, que estaba a cargo del salón donde yo estaba, me hace la pregunta: pero usted, señor Sagasti, ¿por qué no va a conversar con el comandante Serpa, a conversar sobre política? Y mi respuesta fue muy clara. Mire usted, yo no hablo de política cuando me apuntan con una ametralladora. Si alguien quiere hablar de política conmigo, lo hacemos en un café, en otra situación distinta, pero nunca voy a discutir de política bajo amenaza. Nunca fui a ninguna de las reuniones o conferencias o charlas que daba el Serpa Cartolini. Entiendo que otros lo hicieran por otros motivos, pero la manera de mantener la distancia y generar respeto por su parte es decirles: señores, en estas circunstancias yo no estoy dispuesto a conversar ni de política ni de otro tema que exclusivamente se refiera al bienestar de los rehenes que ustedes han capturado. Entiendo. ¿Y recuerda usted cómo fue el trato esos primeros momentos, esos primeros días en medio de este hacinamiento? No sé si había agua para todos, comida, el uso del baño ya me imagino que era un caos, no sé, medicinas que necesitaran algunos de los rehenes. ¿Cómo fue este manejo? Bueno, empecemos por el tema de limpieza. Como ya le expliqué, dormimos en el suelo y luego nos organizamos para más o menos tener un mínimo de espacio. El baño fue el principal problema que tuvimos, y en el caso de aquellos que estábamos en el primer piso, en las salas que daban hacia la entrada a la residencia, nos organizamos entre un grupo para limpiar los baños de vez en cuando, para tener turnos de tal manera de evitar todos los problemas que se tienen cuando cientos de personas utilizan un solo baño. El tema de comida fue otro problema adicional. En primer lugar, la embajada japonesa había puesto un buffet realmente esplendoroso, muy bueno. Por lo tanto, la primera noche lo que se hizo fue terminar con todas las provisiones que estaban en el buffet, y durante los 3 días siguientes, 2-3 días siguientes, se organizó a través de la Cruz Roja una entrega de alimentos. Y aquí sucedió una situación muy curiosa. Por ejemplo, uno de los rehenes era el gerente de una empresa hotelera, que además era un gran chef. Entonces, y además teníamos entre los rehenes al exdirector de la superintendencia tributaria de nuestro país, y estaba yo, que había sido profesor, que había presidido algunos consejos, que había estado de jefe de planeamiento estratégico del Banco Mundial. Y nos vio usted a los 3 en una mesa recibiendo el pan, el queso, el jamón, la mantequilla, y organizando una especie de línea de ensamblaje en la cual preparábamos sándwiches, y luego más adelante otras personas nos tomaron la posta. Pero nos organizamos de tal manera de poder alimentar y dar agua a todas las personas. Vinieron varias cajas de botellas de agua mineral que nos hicieron llegar desde fuera a todos los rehenes. Pero fue una cosa muy precaria, al menos durante los primeros días en que estuve yo. Tengo entendido que más adelante ya se volvió un sistema mucho más estructurado y organizado cuando el número de rehenes se redujo, se distribuyeron de una manera más ordenada entre los diferentes salones, y pese a que estaban bajo amenaza constante de los terroristas, lograron organizar una manera de vivir más o menos adecuada dadas las circunstancias. Casi al cuarto día de cautiverio, los emerretistas liberaron a un tercer grupo de rehenes. Unas 80 personas lograron salir. Entre ellas se encontraba Francisco Sagasti. Él sostiene que se negó a dar sugerencias al gobierno peruano sobre cómo negociar con los captores. No quería ser parte de una estrategia que eventualmente pudiera favorecer a los guerrilleros.
déjeme hacer una precisión antes de hablar de lo que pasó después, de cómo esto cambió al Perú y a las personas que participaron o que fueron víctimas de este grupo terrorista, de este grupo guerrillero. ¿Fue determinante entonces los dispositivos de inteligencia que se introdujeron con los artículos que entraban diariamente a la residencia para planear el operativo de rescate? No, ¿Qué así sabe sobre eso? pues claro, Patricia, digamos, las operaciones de inteligencia fueron bastante exitosas, claras. Algunas fueron descubiertas por los terroristas, pero siempre habría otros canales y eso permitió el rescate. Ahora, ¿cómo lo tomaron? Yo he conversado con varios de los rehenes, con queridos amigos que estuvieron, algunos hasta el final, otros que salieron a los 60, 70 días, y realmente fue un shock muy, muy fuerte, ¿no? No se sabía que si iban a salir vivos o no, las amenazas constantes de los terroristas de volar la residencia, de poner granadas, evidentemente tuvieron digamos, un costo psicológico muy, muy fuerte entre todos ellos. Sin embargo, conversando con algunos, como he mencionado, por ejemplo, a Juan Julio Vicht, realmente salieron, ¿cómo le podría decir?, con una nueva concepción de su propia situación y de su fragilidad. La otra cosa que todos aprendimos es que no hay que ser triunfalistas nunca con respecto al impacto que pueden tener las acciones terroristas. Ya durante los 90 se había realmente hecho alarde de que el gobierno había acabado con el terrorismo, que nunca más sucedería esto, y por lo tanto la toma de la embajada de Japón, de la manera que se hizo, de la planificación tan detallada que tuvo, fue un shock para todos nosotros. Y una de las cosas que nos hizo dar cuenta que uno tiene que estar preparado continuamente y evitar cualquier posible brote o rebrote del terrorismo. Y yo creo que esa es una lección que tenemos que aprender. Aprendimos en el Perú y creo que tenemos que reaprender en toda América Latina, sobre todo en momentos tan difíciles que vivimos ahora, en que no es tanto ya la amenaza del terrorismo con un sustento ideológico, sino es la amenaza del terrorismo con un sustento criminal y delincuencial. Desde luego. Pero déjeme retroceder a estos dispositivos de inteligencia porque estos detalles le interesan mucho a la gente. ¿Cómo fue que las fuerzas especiales obtuvieron inteligencia, recabaron información sobre lo que sucedía al interior de la residencia? Bueno, en primer lugar, a medida que iban saliendo, como ya mencionó usted anteriormente, los rehenes que iban saliendo, sobre todo aquellos que estuvieron mucho más tiempo que las decenas que salimos a los 4 días, ¿no? Ellos fueron proporcionando información definitiva. En segundo lugar, hubo, como se ha relatado anteriormente, toda una operación de escuchas radiofónicas en las casas alrededor, de tal manera de detectar algunas de las conversaciones que tenían entre los terroristas. En tercer lugar, se utilizaron una serie de objetos, por ejemplo, una guitarra que se llevaba para que se canten y se entretengan los rehenes de cierta manera para pasar mensajes. Y hubo también otro tipo de mensajes más o menos cifrados, etcétera. Y durante los primeros días la información, mientras duraron las baterías de los teléfonos celulares, pero lo principal fue a lo largo de los 126 días una operación muy detallada y cuidadosa, conociendo en primer lugar la disposición de la casa, la ubicación de los terroristas, cuál era el camino que iban a seguir los liberadores, las patrullas que iban a entrar de comandos a la residencia, cómo se iba a distraer la atención de los terroristas, etcétera. Hubo todo un proceso de información y de inteligencia que tuvo numerosas fuentes, como ha sido descrito en varios libros y trabajos sobre el tema. Después de este operativo,
¿Qué cambió en el Perú? Mire, en primer lugar, lo que cambió fue la confianza en que ya se había derrotado al terrorismo totalmente. Y ahí el precio de la libertad, recuerda usted a Thomas Paine, es la eterna vigilancia. Yo creo que la lección que aprendimos es no bajar la guardia ante el terrorismo. Ojo, no confundamos eso con lo que en el Perú actualmente se denomina el terruqueo, que es ver terroristas en todo sitio por donde sea, y cualquier protesta es descalificada como si fuera terrorismo, lo que es absolutamente falso. El estar en guardia contra la subversión, el terrorismo ideológico y criminal y delincuencial no implica que veamos terroristas por todo lugar, y cualquier persona que tiene un punto de vista distinto al de la extrema derecha automáticamente se convierte en un terrorista. Entonces, yo creo que una de las lecciones que tenemos que sacar, y todavía no la aprenden algunos segmentos de nuestra sociedad y de nuestra clase política, es ubicar a la amenaza de la violencia terrorista, sea ideológica, ya sea delincuencial o criminal, en su verdadera proporción. A partir de eso es que uno puede diseñar las estrategias, pero no hay que llamar terruco o terrorista a toda persona que protesta, ni pensar que toda persona que protesta es un santo, porque también tenemos infiltrados. Y ahí una de las cosas más sensatas e importantes es que quienes ejercen el poder y la autoridad, sobre todo en las fuerzas del orden, tengan una visión clara, balanceada, basada en evidencias, comprobada, y no simplemente operar en función a predisposiciones, prejuicios o ideas que no tienen asidero real. Yo creo que esa es la principal lección que tenemos que aprender en el Perú, del periodo de las guerrillas en los años 60, del terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA durante los 80 y los 90, y de los excesos del terruqueo que estamos viendo en la actualidad, en que cualquier persona que está en desacuerdo con los puntos de vista de la extrema derecha es considerado un terrorista. Esa es la principal lección, Patricia y queridos oyentes de su programa. Lo ha resumido muy bien, expresidente. Y en su vida personal, ¿qué cambió? ¿Cómo lo afectó esta situación? Llegó usted, por supuesto, a la presidencia años después, pero ¿cómo fue ese proceso personal después de salir de allí? Todo ese tiempo después de eso me ha servido a mí para pensar, reflexionar, tratar de entender cuál es el verdadero papel de las fuerzas del orden, cuáles son los límites para poder lidiar y poder controlar diferentes manifestaciones de protesta que no son terrorismo, y diferenciarlas claramente del terrorismo, y al hacer esa diferenciación utilizar las medidas más adecuadas para enfrentarla. Eso fue lo que aprendí, y debo decir que es parte de lo que traté de poner en práctica cuando me tocó la difícil tarea de ejercer la presidencia de la República en un momento de crisis absoluta durante la pandemia, con protestas sociales, con elecciones a los 6 meses de haber asumido el poder, con la peor crisis económica de los últimos 40 años, con invasiones, en fin, una situación crítica. Yo creo que las lecciones aprendidas, entre muchas otras cosas, las lecciones aprendidas durante ese episodio de la toma de rehenes en la Embajada de Japón, me ayudaron a poder tomar decisiones razonables durante el periodo que ejercí la presidencia con lo respecto a seguridad interna. Expresidente Sagasti, ha sido usted muy amable al acompañarnos en qué pasó con lo que pasó. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación y a todas las personas que están viendo este programa. Hasta otra oportunidad, apreciada Patricia. Gracias de nuevo. Ahora le doy la bienvenida a David Hidalgo, quien en su libro Sombras de un rescate dejó plasmada su investigación sobre la toma de los rehenes en Lima. Comencé preguntándole cuáles eran las demandas de los guerrilleros. Las principales demandas eran la liberación de los principales cabecillas, era un tipo de secuestro
casi de manual, digamos, el mismo tipo de demandas que se había solicitado en otros momentos, ¿no? Una salida libre, una vía de salida del país incluso para los que fueran liberados, ¿no? Esa fue la principal demanda, y en algún momento se habló también de una entrega de dinero, que fueron básicamente, era como una operación de rescate. Es importante mencionar que el MRTA ya había tenido otras acciones impresionantes en su trayectoria terrorista o delictiva, ¿no? Muchos años antes habían protagonizado una de las mayores fugas de un penal en el Perú, a finales del gobierno de Alan García, en el que cavaron un túnel justamente de la prisión hasta una casa en el exterior de la prisión, y por ahí habían salido muchos de los líderes históricos del MRTA que luego fueron recapturados. Resulta al final una ironía que esto acabara también a través de un túnel cavado para terminar con el secuestro. En tu libro te centras precisamente en la operación de rescate. ¿Cómo se planeó y finalmente cómo terminó a través de un túnel para liberar a los 70 rehenes que quedaban en poder del grupo guerrillero? La operación se preparó durante varias semanas. Incluso se construyó una réplica de la residencia del embajador japonés en un terreno militar, y ensayaron varias veces el comando que iba a encargarse de la operación. Se hicieron pruebas incluso de explosivos, e incluso algunos de los relatos de del personal que participó en la operación recuerdan que incluso se utilizó algunos animales para evaluar la fuerza de los explosivos, porque hay que tener en cuenta que era un gran riesgo que se afectara la integridad de alguno de los rehenes. Por suerte, el operativo terminó con la liberación de 71 rehenes, eran 72, uno de los cuales falleció inmediatamente después de la operación. Pero en lo que se considera, fue una operación exitosa porque se libró prácticamente a todo. El operativo incluyó tácticas de espionaje para conocer lo que sucedía al interior de la residencia del embajador japonés. El servicio de inteligencia recibía señales, textos, audios a través de dispositivos y micrófonos que se introdujeron con la comida, con los artículos de aseo personal y hasta, como dijimos, una guitarra que recibieron los rehenes. Además, varias viviendas cercanas fueron tomadas por las fuerzas de seguridad. Desde allí se instalaron parlantes potentes con música, como parte de una guerra psicológica, pero también para camuflar el ruido de la construcción de los túneles que se cavaron para conectarlos con la residencia diplomática y por donde ingresaron miembros del ejército para liberar a los rehenes. David, yo recuerdo también que ese operativo de rescate estuvo a punto de frustrarse, porque los secuestradores escuchaban los sonidos de los taladros y temían que se estuviese construyendo un túnel, como efectivamente estaba sucediendo. Sí, en algún momento incluso Néstor Serpa, que era el líder del grupo, planteó como una denuncia, ¿no? Él dijo que, exacto, en algún momento hizo una denuncia pública acerca de que él sentía los ruidos, y de hecho invitó a alguna gente para que pegara la oreja al suelo para evidenciar que se estaban haciendo ruidos, y en algún momento la explicación que se trató de dar era que eran obras públicas y que no tenía nada que ver con alguna especie de operación, y de la manera en que estaba el grupo apostado en diversas casas, en diversas habitaciones, perdón, de la residencia, era poco probable que una acción de intervención tuviera un éxito, porque era fácil de alguna forma eliminar a los rehenes, ¿no? Si es que se hubieran dado cuenta de que se estaba planeando una operación. Sin embargo, también ahí hubo varios episodios en los que se habla de que algunos rehenes con formación militar iniciaron operaciones psicológicas para tratar de acercarse a los secuestradores, que en realidad eran un grupo bastante joven, digamos, ¿no? Que fue, creo, uno de los factores que permitió que establecieran una especie de conexión. Hay que tener en cuenta que fueron más de 126 días o 126 días de secuestro, y digamos que establecieron algunos vínculos que, por ejemplo, en algún momento determinan que en el momento mismo de la operación haya un encuentro entre uno de los MRTistas y uno de los rehenes, y
como que le perdone la vida porque había este contacto y una vacilación, por lo menos, ¿no? Que permitió que esta persona se salvara, ¿no? Pero bueno, fue así que pudieron en ese momento manejar la situación a través de lo que conocían en el tiempo que permanecieron en la residencia. Se dice que los guerrilleros se rindieron. En tu libro, ¿qué pudiste establecer? También se aseguró que hubo ejecuciones. ¿Qué se sabe? Lo que yo establezco en el libro son dos cosas muy claras. No hubo una rendición de generatistas. Lo que hubo fue un combate legítimo de las fuerzas de seguridad para enfrentar una situación de terrorismo. La única salvedad que se hace en este caso es que, y no es una especulación, sino que es a partir del testimonio de dos policías, se establece que uno de los emeratistas logró infiltrarse en un grupo de personas que eran rescatadas de la residencia y pasó a través de un túnel y protegido por los miembros de seguridad, pasó hacia la siguiente casa que estaba, donde se estaban reuniendo a los rescatados. Pero uno de los rescatados reconoció a este emeratista y alertó a la policía que estaba como parte del grupo de vigilancia. Les dijo, este no es del grupo de los rescatados. Y estos dos policías, en sus testimonios ante la policía y luego en el proceso judicial, repitieron la idea de que ellos, al recibir esa alerta, avisaron a través de la radio al jefe del operativo en el terreno, y él, que era el oficial de Zamudio, él dijo que iba a recoger a este emeratista. Efectivamente, los testimonios concuerdan que esta persona fue recapturada en la zona exterior de la residencia, fue introducida nuevamente a la residencia con vida y luego apareció muerto, ¿no? Apareció muerto con un disparo en una zona en que, según los peritos forenses, indican que era una ejecución, con un solo disparo además. Entonces, a raíz de ese testimonio de dos policías, es que se inicia una serie de investigaciones. El emeratista muerto es Eduardo Cruz Sánchez, que se le denominaba Tito, es de su apelativo. Y entonces el proceso y el gran problema aquí de este episodio, que es un punto de inflexión en la historia peruana reciente, es si hubo o no ejecuciones extrajudiciales y cómo se realizaron y cuáles fueron las responsabilidades. ¿Por qué no se realizó una autopsia a los cuerpos? Ese es uno de los puntos centrales, yo creo, de este caso y por qué ha generado tanta confusión en los últimos, bueno, desde que ocurrió. Inmediatamente después de la operación, toda la residencia, que era, digamos, o que debió ser analizado como la escena de un crimen o la escena de un combate, ¿no? Fue cerrada y tomada bajo control del servicio de inteligencia, al punto que en las horas y días siguientes se impidió el ingreso de peritos de criminalística que debían haber tomado la evidencia. El grupo de servicio de inteligencia recogió todas las municiones y toda la evidencia y la clasificó como secreta y nunca se conoció, digamos, y por eso se perdió mucha evidencia in situ de cómo se había realizado el combate, que luego se reconstruiría con los testimonios de los soldados, pero que in situ no había manera porque el servicio de inteligencia recogió todo. Además de eso, hubo una operación para enterrar en cementerios alejados, ¿no? En cementerios de zonas populosas de la ciudad y en secreto a todos los cuerpos de los emeratistas. Se los enterraba incluso con números, sin nombre, ¿no? Al punto que en mucho tiempo no se supo dónde estaban, ¿no? Y es más bien después de varios años, hacia el 2001, si no me equivoco, que se hace las investigaciones siguieron y se determina hacer una exhumación de los cuerpos. Y es recién en ese momento que el equipo peruano de antropología forense establece lo que denominaron en su momento un patrón en los disparos en los cuerpos que se habían enterrado, digamos, ¿no? En ningún momento dicen que que todos fueron ejecutados, lo que dice es simplemente que hay un patrón. Y dentro de eso está el caso de Tito, donde se establece que había una
un solo disparo. Además, como parte de esta operación, para que se haga una idea de cómo ocurrió, los cuerpos fueron inmediatamente enviados no a la morgue, sino al Hospital Central de la Policía, cosa que ya en ese momento era una irregularidad. Y los peritos, digamos, los forenses, los médicos forenses que debían analizar los cuerpos fueron impedidos de ingresar ni siquiera papel y lápiz, no podían tomar evidencia de nada. Y al día siguiente emitieron lo que se llamó un reporte parcial, necropsia parcial referencial, que es digamos, un invento, ¿no? Que básicamente era decir unas 4 características del cuerpo que estaban viendo y decir que murió por shock hipovolémico, que es desangrado, pero ningún análisis a profundidad como el que correspondía ser a un cuerpo a cualquier cuerpo en una autopsia, ¿no? Ya terminando, David, independientemente de los cuestionamientos que generó la operación de rescate y el manejo posterior, muchos dicen que este rescate significó el golpe de gracia del gobierno de Fujimori al terrorismo en Perú, que a partir de ahí se le dio fin digamos, a la violencia política en tu país. ¿Sucedió así? Definitivamente es un punto de inflexión porque determina un poco la manera en que entendemos la historia reciente del Perú, ¿no? Terminó definitivamente con el MRTA, fue la última acción armada de este grupo. Sin embargo, que quienes han mantenido acción y de alguna forma hasta ahora forman parte de la discusión sobre el terrorismo en el Perú es Sendero Luminoso, y ese grupo se mantuvo activo, si bien bastante reducido. No se puede negar eso, que hubo una reducción significativa de terrorismo en los 90, con las acciones que se tomaron en los 90 por parte del gobierno de Fujimori. Terminó definitivamente, como digo, con el MRTA, pero la discusión es si terminó definitivamente con el terrorismo. Entonces, cada vez que se trata de discutir sobre el tema, algunos sectores hablan de la amenaza terrorista como una amenaza existente, y de hecho hay grupos, una columna que se mantuvo activa muchos años y hasta ahora ligada al narcotráfico, y quienes dicen que en realidad Fujimori acabó con el terrorismo. La discusión no está terminada, digamos, ¿no? Y es un tema del que seguirá, digamos, discutiendo según la posición política de quien quiera analizar el tema. Gracias, David, por acompañarnos una vez más en ¿Qué pasó con lo que pasó? Él es David Hidalgo, autor del libro Sombras de un rescate. Muchas gracias. A pesar de los cuestionamientos al operativo Chavín de Huántar, fue indiscutible que el rescate de las decenas de rehenes significó un éxito, un gran éxito para la política de seguridad del gobierno de Fujimori. Ese golpe al terrorismo lo fortaleció en momentos en que el mandatario parecía invencible. Nadie hubiese imaginado que solo 3 años después Fujimori se viera forzado a renunciar a la presidencia desde el exterior debido a ese gran escándalo que desataron los llamados Vladivideos, videos que pusieron de manifiesto una extensa red de corrupción en el gobierno orquestada por Vladimiro Montesinos, el siniestro operador de Fujimori. No hay que cantar victoria antes de tiempo. Y aunque en casos de acciones violentas por parte de grupos terroristas, una parte de la población tiende a favorecer la venganza y el exterminio, en este mundo civilizado hace años están sentadas las bases institucionales para que los estados operen con apego a la ley y el respeto a los derechos humanos, especialmente los derechos de aquellos civiles inocentes. Y en el caso de Fujimori, a pesar de intentar evadir la justicia desde el exterior, el expresidente fue recluido en una prisión durante 16 años. Recobró su libertad gracias a un posterior indulto humanitario que recibió por razones de salud, pero todavía le esperan otros procesos por abusos a los derechos humanos. La historia se encarga de sentar los precedentes que marcan el rumbo y ofrecen lecciones para el futuro. Gracias por acompañarme cada semana. Suscríbanse al canal, comenten y compartan estos episodios de ¿Qué pasó con lo que pasó? Hasta la próxima.
Bye.